Bienvenidos a la tercera sesión virtual del curso sobre comercio electrónico de la maestría en Derecho Mercantil de la Universidad Católica del Táchira. En esta oportunidad nos corresponde estudiar el tema número 3 relativo a la contratación electrónica. En la clase pasada hablábamos de la influencia de las tecnologías de información y las comunicaciones en el ámbito jurídico. Recuerden que en el ámbito del derecho hablamos de nuevos conceptos y nuevos escenarios. Nuevos conceptos porque hablamos de mensajes de datos, firmas electrónicas, contratos electrónicos, contratos informáticos, acuse de recibo. Es decir, aparecen una serie de nuevos instrumentos idóneos para plasmar la voluntad de las partes y esto tiene incidencia en la contratación. Y hablamos también de nuevos escenarios, ¿por qué? Porque tradicionalmente en el ámbito de la contratación distinguíamos los contratos nacionales y los contratos internacionales. Estos contratos obviamente siguen existiendo, ahora se representan en soporte electrónico y tenemos también una nueva categoría que son los contratos electrónicos en el mundo de Internet o fuera de Internet, porque recuerden que la contratación electrónica también existe en redes cerradas de comunicación. Bien, entre estos nuevos conceptos ya les mencionaba, y lo veíamos en la clase pasada, los documentos electrónicos y las firmas electrónicas. En el ámbito contractual tenemos dos categorías, contratos informáticos y contratos electrónicos. Y esto es muy importante que ustedes como abogados sepan la diferencia porque mucha gente habla de la contratación por Internet y se refiere o emplea de forma errónea el término contrato informático. Cuando nosotros hablamos de una contratación por Internet, por correo electrónico, por mensajes de textos, por WhatsApp, estamos en presencia de un contrato electrónico. ¿Qué quiere decir esto? Que el contrato se perfecciona a través de medios electrónicos. Distinto es el caso de los contratos informáticos, porque los contratos informáticos también es una nueva categoría que aparece como consecuencia del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, pero en este caso el contrato informático se refiere al objeto, es decir, el término informático está relacionado directamente con el objeto del contrato. Y como podemos ver en la lámina, tenemos dos tipos de contratos. Contratos sobre bienes informáticos, todos aquellos que se refieren al hardware, al software, y contratos sobre servicios informáticos, que es todo lo relacionado con asistencia y mantenimiento de los contratos sobre bienes informáticos. Y es muy importante la redacción de estos contratos y también el conocimiento de las partes sobre aspectos básicos de estos contratos. Sin embargo, en nuestra materia no vamos a entrar a analizar los contratos informáticos porque esto escapa de nuestro objeto de estudio. Recuerden que nosotros estamos concentrados en la parte de comercio electrónico y por lo tanto nos vamos a enfocar en los contratos electrónicos. Sin embargo, es importante que ustedes tengan clara esta diferenciación. Bien, cuando hablamos de contratos electrónicos, hablamos de nuevas formas de contratación, hablamos de la adaptación de la norma jurídica. ¿Por qué? Porque nuestros códigos están basados en la idea de un contrato celebrado en papel. Y recuerden que para adaptar la norma jurídica no es necesario reformar toda la legislación. La adaptación de la norma jurídica, por ejemplo, en el caso de Venezuela, se produce gracias a la aprobación de la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas y al principio de equivalencia funcional que permite sustituir el documento escrito por un documento electrónico y la firma autógrafa por una firma manuscrita. Recordemos las iniciativas legales internacionales que hablábamos en la clase pasada, la ley modelo sobre comercio electrónico y también, muy importante, la Convención del año 2005 sobre las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales. Esta última convención, quiero hablarles un poco de la convención porque ya la clase pasada hablamos de la ley modelo. La convención lo que hace es permitir el uso de soportes electrónicos en
la compraventa internacional de mercaderías. En el ámbito internacional existe la Convención sobre Compraventa Internacional de Mercaderías de 1980 y esta convención está planteada o esta convención es el resultado de la necesidad de proveer un marco jurídico a la contratación internacional. Y esta contratación internacional es una contratación entre empresarios que desean documentar sus relaciones jurídicas a través del medio electrónico. Ustedes pueden visitar en la página de UNCITRAL y revisar la convención, está en español también, sobre el tema que estamos tratando en estos momentos. Yo me voy a enfocar obviamente en la legislación venezolana y en el marco jurídico venezolano. La clase pasada habíamos hablado de la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, vimos los principios generales de la ley, inspirados obviamente en UNCITRAL, y también les comentaba que en materia de comercio electrónico, la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios incluye un capítulo donde se regula específicamente el comercio electrónico. Bien, es importante recordar principios rectores, ya mencionábamos equivalencia funcional, neutralidad tecnológica, inalteración del derecho preexistente, y esto es muy importante en el ámbito de la contratación, este tercer principio, porque el contrato electrónico no es sino un medio para la representación de la voluntad de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho no se altera por la utilización de un medio diferente al medio tradicional, que es el papel. Por lo tanto, las obligaciones y derechos de las partes serán los mismos establecidos en la legislación tradicional. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, la obligación de entregar la cosa y la obligación de pagar el precio. Por ejemplo, los requisitos de validez del contrato son los mismos, solamente que adaptados al mundo tecnológico o al entorno tecnológico. La libertad contractual, que les explicaba la clase pasada, que tiene dos aspectos fundamentales y uno de ellos es que la ley no obliga a la utilización del medio electrónico si las partes prefieren manifestar su voluntad por el medio en papel, lo pueden hacer de esta manera. Y también la libertad contractual implica la libertad para incluir las cláusulas que ellos estimen convenientes. Y también buena fe, que debe estar presente en la contratación mercantil nacional e internacional. Características. ¿Qué podemos decir de estos contratos? En primer lugar, la intangibilidad. Estamos hablando de un soporte intangible, un soporte electrónico, y este soporte electrónico puede ser de diversa naturaleza, porque puede tratarse de un correo electrónico, puede tratarse de un mensaje a través de una red cerrada de comunicación como el EDI, puede tratarse de un mensaje en internet, de una contratación a través de la página web, de una contratación a través de mensajes de texto, de WhatsApp, etc. Y siempre hablamos de un contrato a distancia. Un contrato a distancia que puede ser nacional, si yo estoy contratando con una persona que está ubicada en Venezuela, o un contrato a distancia que puede ser internacional. Y en la contratación a distancia internacional tenemos que tener en cuenta también las reglas de formación del contrato, porque las reglas de formación del contrato nos ayudan a determinar la legislación aplicable al contrato, lugar y formación del contrato, elementos claves para determinar la legislación aplicable al contrato. Siempre estaremos en el caso de un contrato a distancia, inclusive si estoy en la misma ciudad, si estoy en la misma urbanización y estoy realizando el contrato a través de Internet, por ejemplo, un contrato con una entidad bancaria. Y estos contratos por lo general son contratos de adhesión. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes como abogados saben que en los contratos de adhesión existe un conjunto de condiciones generales que no son negociadas por las partes.
Y es muy importante esta característica porque en el caso de la contratación con consumidores, la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, que es la norma que protege a estos sujetos en el derecho venezolano, establece cuáles son las condiciones para la redacción de estos contratos de adhesión. Bien, en cuanto a la clasificación, según la forma de ejecución, lo que mencionábamos la clase pasada o las primeras clases respecto al comercio electrónico directo e indirecto, también tenemos contratos directos o indirectos según el perfeccionamiento, sea online u offline, es decir, dependiendo si la ejecución es en su totalidad electrónica o exige una entrega fuera de la red. Los sujetos intervinientes, esta clasificación también es importante por el tema de la legislación aplicable y la protección del consumidor, porque si hablamos de una contratación entre empresas, hablamos de dos sujetos que están en igualdad de condiciones y pueden libremente negociar sus cláusulas. Pero si se trata de un contrato entre empresas y consumidores, la normativa que protege estos sujetos es aplicable y, por ejemplo, en el caso del contrato de adhesión, hay que seguir las reglas de la norma protectora de los consumidores. Tenemos también contratos entre consumidores que deben, aunque aquí hablamos de dos sujetos en igualdad de condiciones, la calificación de consumidores les obliga a cumplir también lo establecido en la norma respectiva. Y finalmente la contratación con la administración pública, porque también aquí hay un régimen jurídico específico y hay que cumplir la normativa que establece todos los principios que se aplican a la contratación en este entorno. Y en el caso de Venezuela se permite la contratación electrónica y aquí se está utilizando tecnología de firma digital también. En cuanto a los requisitos de validez, aquí es muy importante tener en cuenta el principio de equivalencia funcional. En la práctica, ¿cómo se aplica? Lo vemos con el ejemplo de la lámina. En cuanto a qué necesitamos para que un contrato electrónico sea válido, lo mismo que necesitamos en un contrato tradicional. Elementos generales. Consentimiento, el consentimiento libremente manifestado. ¿Cuáles son esos requisitos de validez del consentimiento? Que la parte contratante tenga suficiente información del producto. Los requisitos de la oferta, de la aceptación, requisitos en materia de contratación especial, por ejemplo, en la contratación bancaria o en la contratación financiera. Los requisitos de información son específicos, se debe informar sobre los diferentes aspectos que rodean el contrato, por ejemplo, tasas, comisiones, derecho de desistimiento, duración del contrato, etc. En cuanto al objeto, es importante que el objeto sea lícito y esto en Internet puede causar problemas. ¿Por qué? Porque hemos hablado que en Internet hay un comercio global internacional y puede suceder que un contrato sea lícito bajo la legislación de un determinado país, pero ilícito en otro país. Esto sucedió a principios del boom de Internet porque habían ciudadanos franceses que estaban comprando objetos de ideología nazi y estos contratos son ilícitos en Francia. Entonces se planteó toda una diversidad de problemas jurídicos respecto al objeto y el objeto debe ser lícito en el lugar donde está el contrato a efectos jurídicos, es decir, en el lugar por el que se rige el contrato, la legislación del lugar por el que se rige el contrato. Y la causa, que también debe ser una causa lícita y que se presume que está implícita en los contratos. Elementos generales por una parte y elementos especiales por la otra, por ejemplo, en la venta, la determinación del objeto de la venta y el precio, serían los elementos especiales. En un contrato de sociedad, pues, ¿qué necesitamos nosotros para constituir una sociedad?
la voluntad de los socios, la affectio societatis, la determinación del objeto de la sociedad. Es decir, primero analizamos elementos generales y después elementos especiales, aplicación del principio de equivalencia funcional y de inalteración del derecho de obligaciones y contratos. Bien, la formación del contrato. Cuando hablamos de formación del contrato, hablamos de todo el proceso que se requiere para que el contrato se perfeccione. Tenemos una fase de generación previa a la formación del contrato, que se refiere a los actos que reflejan la intención de las partes de contratar. Por ejemplo, cuando yo estoy buscando información en Internet, cuando yo me intereso en un determinado producto, cuando envío un correo solicitando información adicional, todo esto es la parte previa a la contratación. Después tenemos la fase de formación que coincide con el momento de perfeccionamiento del contrato, que es la fase que da lugar a las obligaciones contractuales y tiene lugar cuando coincide la oferta con la aceptación. Y en tercer lugar tenemos la fase de ejecución del contrato, que es cuando las partes cumplen sus obligaciones. Bien. Oferta y aceptación. La oferta electrónica. La información que se publica en una página web en relación con un determinado producto constituye una oferta electrónica, pero hay que analizar realmente si es una oferta desde el punto de vista jurídico. Y para que sea una oferta desde el punto de vista jurídico necesitamos 3 requisitos específicos, que es la voluntad del oferente de quedar obligado por esa oferta contractual, los elementos esenciales, por ejemplo, si se trata de una venta, la determinación del precio, en el caso de Internet, el precio separado de los impuestos, las características de los productos o servicios y también el plazo de duración de esa oferta. Entonces, en cuanto a la naturaleza jurídica de las ofertas por Internet, tenemos que ver si realmente constituyen una manifestación de voluntad dirigida a la consecución de un contrato, que normalmente hoy en día no hay ningún problema, pero al principio muchas ofertas no eran consideradas ofertas legales como tal y muchos contratos fueron objeto de nulidad. Bien, en cuanto a la aceptación, también unos requisitos y cuáles son las condiciones de validez. Debe dirigirse al oferente en primer lugar, debe ser oportuna, es decir, en el plazo de duración de la oferta, y debe coincidir con los términos de la oferta, porque si yo modifico esa oferta, por ejemplo, si yo ya estoy pidiendo una rebaja en el precio, yo tengo que esperar que el oferente me responda, y aquí viene un procedimiento también de negociaciones, intercambios de voluntades, hasta lograr una perfección del contrato. De manera que lo importante es que coincida con los términos de la oferta para que podamos hablar de que el contrato se puede realmente formalizar. Aquí es muy importante las cláusulas generales de contratación. ¿Por qué? Porque la mayoría de los contratos que se perfeccionan a través de Internet son contratos de adhesión y, como les mencionaba anteriormente, en el caso de Venezuela, estos contratos están regulados en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, donde se incluye todo lo que es regulación sobre condiciones abusivas y la obligación de los proveedores de cumplir esas condiciones generales de contratación. Bien, en cuanto al momento de formación del contrato, es importante en los contratos electrónicos porque el momento se forma en el momento en que se produce la aceptación de la oferta, cuando concluye la oferta con la aceptación. ¿Y por qué es importante la determinación de este momento? Porque a partir de aquí comienza, desde el punto de vista jurídico, la exigencia, o vamos a decirlo de otra manera, el momento de formación del contrato es importante porque determina el momento del nacimiento de las obligaciones de las partes. Por ejemplo, si hay un plazo de entrega
de 3 días, 4 días, es en el momento de la aceptación que se empiezan a cumplir ese plazo. Y también es importante desde el punto de vista jurídico para determinar si las partes tenían capacidad para realizar este contrato. Y en Internet el problema de la identidad de las personas, porque para nadie es un secreto que muchos menores de edad realizan compras a través de Internet y desde el punto de vista jurídico no tienen la capacidad y sería un contrato anulable. Pero todo se reconduce al tema de la prueba. Bien, para determinar el momento de formación del contrato, la doctrina jurídica ha formulado 4 teorías con 4 soluciones diferentes que han sido acogidas de diversas formas por los diferentes países. Primero tenemos la teoría de la emisión, que considera perfeccionado el contrato en el momento de la emisión de la aceptación, sin que llegue a conocimiento del oferente. Esto es una teoría muy antigua y no tiene ningún sentido hoy en día. En segundo lugar, la teoría del conocimiento, que requiere que la aceptación sea recibida por el oferente y además conocida por él. También es un poco antiguo porque exige que no solamente llegue la carta, porque aquí estamos hablando obviamente de contratación por carta, el sistema de contratación tradicional antes de la existencia de Internet. La teoría del conocimiento exige que la aceptación sea recibida por el oferente y además conocida por él, es decir, que abra esa carta, cosa que es injusta también para el aceptante porque esta teoría deja en manos del oferente el momento de formación del contrato. La teoría de la expedición, que exige el envío de la comunicación sin un requerimiento adicional, es decir, sin que el oferente conozca el contenido de esa aceptación. Simplemente enviar. Teoría de la expedición, emitir la aceptación y enviar la aceptación. Y finalmente, la teoría de la recepción, que considera suficiente que el oferente reciba la aceptación aunque no haya llegado materialmente a conocerla. Simplemente recibir. ¿Qué pasa? Que estas teorías han sido, como les dije anteriormente, acogidas de diversas maneras por los ordenamientos jurídicos vigentes. En nuestro caso, en Venezuela, ¿qué dice el Código Civil que rige la contratación tradicional? Y cito el artículo 1137, dice que el contrato se forma tan pronto como el autor de la oferta tiene conocimiento de la aceptación de la otra parte, presumiéndose esta conocida desde el instante en que llega a la dirección del destinatario, a menos que éste pruebe haberse hallado sin culpa en la posibilidad de conocerla. ¿Qué quiere decir este artículo? Y vuelvo a leer, que se presume conocida en el instante en que llega a la dirección del destinatario. Es decir, acoge la teoría de la recepción con presunción de la teoría del conocimiento. Esto es importante porque esto es lo que nos va a ayudar a determinar el momento de formación del contrato electrónico. Volvemos a reglas antiguas como la regla de contratación entre personas ausentes para poder determinar el momento de formación del contrato en el caso de los contratos electrónicos. Pero aquí vamos a ver que hay una diferencia. Por eso es necesario la adaptación de la norma jurídica. Bien, la diferencia que les mencionaba es relativa a la calificación del contrato. Y es que realmente nosotros no podemos hablar de una contratación entre ausentes. Hablamos de una contratación a distancia y es una de las características que les mencionaba en láminas anteriores y no de contratación entre ausentes. ¿Por qué? Estas reglas, que incluyen los códigos civiles y los códigos de comercio,
están pensadas, como les dije anteriormente, para la contratación por carta. Había que esperar que el servicio postal entregara la carta, que la carta llegara. Imagínense, antiguamente, dos personas que querían contratar por carta, una situada en Italia y otra situada en Venezuela, cuando no habían avances informáticos. Pues obviamente había un tiempo de espera entre oferta y entre aceptación y no había una comunicación directa entre las partes. La situación ahora es distinta porque hay una diversidad de medios de contratación y el mismo caso de la persona en Italia o en Venezuela, tan fácil como un mensaje de WhatsApp, que es la tecnología que estamos utilizando hoy en día. Oferta y aceptación, intercambio de comunicaciones de voluntad, también el mismo teléfono. ¿Qué sucede? Que cuando apareció el teléfono, y no estoy hablando de los teléfonos celulares, las partes podían realizar contratación vía telefónica sin necesidad del lento procedimiento por correo postal. Y aquí los tribunales, sobre todo los tribunales españoles, determinaron que no había contratación entre ausentes. ¿Por qué? Por la inmediatez del medio. Porque por un teléfono nosotros podemos discutir y podemos estar de acuerdo o no con la oferta y la aceptación. Y esa contratación hoy en día se llama contratación de formación sucesiva o contratación de formación instantánea. Sucesiva si hay unos pasos que se pueden diferenciar entre la oferta y aceptación. Por ejemplo, una contratación por correo electrónico. ¿Por qué? Porque yo tengo que esperar que ese correo electrónico llegue. Tengo que esperar que la otra persona abra el correo electrónico. Que esto puede ser inmediato si las dos personas están conectadas al mismo tiempo. Igual por el WhatsApp. Puede ser que esa contratación sea instantánea si hay interactividad o que sea sucesiva si no hay interactividad. Esto es importante desde el punto de vista jurídico, como les digo, a efectos de determinar la formación del contrato. Bien, ahora, ¿qué pasa? Hemos hablado de la teoría de la recepción, que es lo que se aplica en el ordenamiento jurídico venezolano. Y la ley de mensajes de datos, el artículo 11 de la ley de mensajes de datos establece las reglas para la determinación de la recepción. Es decir, ¿cuándo se entiende que el mensaje ha llegado? Pues la norma establece dos supuestos. Primero, si el destinatario de la oferta, por ejemplo, ha designado un sistema de información o el destinatario de la aceptación, la recepción tiene lugar cuando el mensaje entra al sistema de información designado. Por ejemplo, si en mis comunicaciones con el banco yo indico un determinado correo electrónico, se entiende que la recepción tiene lugar cuando entra al correo electrónico. Es muy diferente cuando yo lo abro. Entonces aquí, y es igual lo que estábamos hablando de la contratación por carta. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta esas reglas. ¿Y cómo se determina eso desde el punto de vista técnico? Recuerden, con una experticia informática. Si el destinatario no ha designado un sistema de información, tendrá lugar cuando el mensaje entra a cualquier sistema de información utilizado por el destinatario. Estas reglas, incluidas en el artículo 11, son un reflejo de la libertad contractual porque, del principio de libertad contractual, porque el artículo comienza diciendo, salvo acuerdo en contrario entre emisor y destinatario. ¿Qué quiere decir? Que esto yo lo puedo modificar si oferente y aceptante están de acuerdo. En la contratación electrónica hay un elemento importante que es el acuse de recibo. El acuse de recibo, y aquí hay un errorcito en la lámina, que no es el artículo 12, sino el artículo 13, porque yo tengo aquí la ley en la mano. El emisor de un mensaje de datos podrá condicionar los efectos de dicho mensaje a la recepción de un acuse de recibo emitido por el destinatario. ¿Qué quiere decir esto? Que si el emisor del mensaje de datos señala que no tiene validez hasta
que el destinatario le envíe un acuse de recibo, le diga que recibió ese mensaje de datos, pues obviamente no tiene ningún efecto jurídico. Y esto tiene incidencia en el proceso de formación del contrato, porque esto puede ayudar a determinar el momento de formación del contrato. El acuse de recibo es un elemento nuevo que puede cambiar el esquema del principio de inalteración del derecho preexistente de obligaciones y contratos. ¿Por qué? Porque la regla tradicional me dice a mí que el contrato se forma cuando se recibe la aceptación, ¿verdad? Pero si el emisor del mensaje dice está condicionado a que el oferente me envíe un acuse de recibo de la aceptación, no produce efectos jurídicos hasta que ese acuse de recibo llegue. ¿Por qué? Por el principio también de libertad contractual. Podemos ver cómo cuando estamos estudiando la ley en detalle, los principios constituyen el elemento fundamental del derecho del comercio electrónico o del derecho de la contratación electrónica. Y aquí que les menciono comercio y contratación electrónica. El término contratación electrónica obviamente es mucho más amplio. Comercio electrónico se refiere a las operaciones mercantiles electrónicas, actos de comercio en formato electrónico. Bien, como nosotros estamos hablando de una contratación electrónica en sentido general, también tenemos los contratos formales. Recuerden que la mayoría de la contratación mercantil es una contratación que no tiene exigencias de forma. Por ejemplo, es muy diferente en la contratación civil porque tenemos que registrar, hay contratos donde es necesario el cumplimiento de formalidades. Y a este respecto, también debo mencionarles que la ley venezolana sobre mensajes de datos y firmas electrónicas prevé la intervención de notarios y registradores en el proceso de contratación. Así, el artículo 6 dice, cuando para determinados actos o negocios jurídicos la ley exija el cumplimiento de formalidades, estas podrán realizarse utilizando los mecanismos descritos en este decreto ley. Y aún más allá, aún yendo más allá, la ley de registro público y del notariado prevé la utilización de firma electrónica para registradores y notarios. Ustedes pueden revisar la ley y encontrar estos principios, también los principios del comercio electrónico aplicables a actividades de registro y de notariado. Bien, cumplimiento del contrato. Ya pasamos la fase de formación, ya el contrato se ha perfeccionado, ahora viene la fase de cumplimiento. El cumplimiento se refiere a la ejecución de la prestación, en este caso a través de medios electrónicos. ¿Y qué podemos decir? Tenemos nuevas formas de cumplimiento. Hablamos de entrega electrónica. Por ejemplo, si yo quiero comprar un libro, puedo pedirlo en soporte físico o simplemente el libro electrónico. Y aquí estaremos en presencia de una contratación directa o indirecta y el pago del precio. Los distintos mecanismos de pago, y aquí he de mencionarles que la ley venezolana que protege al consumidor establece la obligación de suministrar mecanismos de pago seguros en la contratación electrónica a través de Internet, en el marco específico del comercio electrónico. Bien, ya para concluir, lugar de formación del contrato. ¿Qué pasa con el lugar de formación del contrato? ¿Por qué es importante el lugar de formación del contrato? El lugar de formación del contrato, recuerden que determina la legislación aplicable. Y por ello, también la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, inspirada en un citral, establece las reglas para determinar el lugar de emisión y recepción de los mensajes de datos. Y aquí sí es el artículo 12 de la ley donde establece lo siguiente. Salvo prueba en contrario, el mensaje de datos se tendrá por emitido en el lugar
donde el emisor tenga su domicilio y recibido en el lugar donde el destinatario tenga el suyo. En materia de contratación hay que ver quién es el oferente y quién es el aceptante. ¿Por qué? Porque la mayoría de los códigos civiles vigentes establecen la presunción de que el contrato se tiene por celebrado en el lugar donde se hizo la oferta. ¿Qué quiere decir esto? Que se aplica la ley y el foro del vendedor. Si yo estoy contratando en Estados Unidos y la oferta viene de Estados Unidos, esa es la legislación que se me va a aplicar a mí como consumidor. Y hablando de legislación aplicable entre contratos, en los contratos entre empresarios, los empresarios son libres de determinar el lugar de la legislación. En los contratos con consumidores, ¿qué pasa? Por ejemplo, ese mismo contrato que les cito, Estados Unidos y Venezuela. Las leyes internacionales y específicamente el Convenio de Roma de 1980 sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales dice que cuando se está contratando con un consumidor se aplica la legislación del país de residencia del consumidor, independientemente del lugar de formación del contrato. Es decir, que si ese contrato por internet se celebró entre Venezuela y Estados Unidos y el que ofrece el producto está en los Estados Unidos, se debería aplicar al consumidor la legislación venezolana. Pero el convenio también dice, salvo que la legislación del país donde se encuentra el oferente, es decir, la empresa que suministra bienes y servicios, tenga una legislación más protectora a los consumidores. Y obviamente entre un contrato que a mí se me aplique la legislación venezolana y la legislación de los Estados Unidos, me beneficia mucho más la legislación de los Estados Unidos porque me permite devolución y reembolso en condiciones más ventajosas que la misma legislación venezolana. Bien, documento electrónico como medio de prueba, ya de esto hablamos en la clase pasada, simplemente quiero insistir en que los contratos electrónicos, hay un reconocimiento jurídico de esos documentos electrónicos como soporte de los contratos y esa contratación se puede probar. Recuerden que el documento hay que incorporarlo en su formato electrónico y que el valor probatorio dependerá de la firma que se haya incorporado al documento. Si es una firma electrónica simple, si es una firma digital, también de las experticias que permiten determinar si el documento ha sido alterado o no, el momento de emisión y recepción de los mensajes de datos, etc. Bien, en cuanto a la solución de conflictos, aquí tenemos en la lámina justicia tradicional versus medios alternativos de resolución de conflictos. Y esto en general. Medios alternativos de resolución de conflictos. ¿Qué son? Tenemos conciliación, mediación, arbitraje. Es decir, sin acudir a un proceso lento en un tribunal, las partes pueden acordar que en caso de conflicto, sus diferencias se resolverán bien mediante una conciliación, mediante una mediación o mediante un arbitraje. Esto pues es un tema mucho más amplio, simplemente lo quiero dejar planteado, sobre todo porque en un citral está vigente actualmente este tema y el grupo de trabajo encargado de solución de controversias está redactando un reglamento para la incorporación de técnicas electrónicas en los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Y es que es lógico, porque si estamos hablando de una contratación electrónica, es lógico que estos conflictos también se resuelvan en forma electrónica. Ustedes pueden consultar la información en la página web de UNCITRAL. Bien, en líneas generales queda planteada la idea o queda planteada
toda la parte jurídica de la contratación electrónica. Aquí nos falta una parte más en detalle que es la protección del consumidor. Pero la protección del consumidor es objeto del tema 5 que ya les indicaré porque les corresponde a ustedes como trabajo final realizar una actividad relacionada con la legislación venezolana. Simplemente la idea de esta clase es exponer el panorama jurídico general para que luego ustedes puedan en detalle analizar cuál es el régimen jurídico del comercio electrónico en el ámbito de la protección de los consumidores. Muchas gracias por su atención.